رسول الله رسول الله طال بي This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum, daros un día más a todos la bienvenida a estas tardes de Ramadán en las que estamos tratando de conocer un poco más al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos en un momento cumbre porque, haciendo un breve repaso a lo que vimos en la clase de ayer, estamos justo en el momento en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam acaba de llegar a Medina. ¿Y cómo ha sido esa llegada a Medina al-Munawwara? De eso es de lo que estuvimos hablando ayer. Vimos el viaje de la Hijra, los preparativos que hizo para el viaje, algunos de los sucesos que tuvieron lugar en el viaje, como en el encuentro con Ma'bad y la oveja que por el poder de Allah subhanahu wa ta'ala ordeñó el mensajero sallallahu alaihi wasallam, y fue una oveja que continuó durante años y años y años dando leche durante la mañana, durante la tarde, durante la noche para todo aquel que la necesitara. Y vimos también la maravillosa descripción que hace Ma'bad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego vimos el encuentro con Suraqa ibn Malik, el rastreador y explorador del desierto, que quiso ir a por ellos, pero que su caballo se lo impidió. Su caballo en el que tanto confiaba y que tanto había viajado con él, hincando sus patas en el suelo, en la arena del desierto, no quería continuar porque no quería ir contra el mejor de la creación, no quería ir contra el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vimos lo que ocurrió a continuación y luego cómo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam llegaba a la ciudad de Quba. En Quba fue donde establece la primera mezquita, donde pone los cimientos de la primera mezquita, y está allí unos días. Hay quien dice que unos 14 días, hay quien dice que 3 días, Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. En ese tiempo llega Ali ibn Abi Talib, que como sabemos, Ali ibn Abi Talib se había quedado en Medina, se había quedado en Mecca, devolviendo las amanas que la gente había dejado junto al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y finalmente, el día 12 de Rabi' al-Awwal, día 8 de Rabi' al-Awwal, según otra opinión, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace su entrada en la ciudad de Medina al-Munawwara. Vimos como decía al-Bara ibn Azib, nunca he visto a los habitantes de Medina más felices que el día de la llegada del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres, llenaban las calles, subían a los tejados, exclamaban entusiasmados, ya ha llegado el mensajero de Allah, ya ha llegado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es cuando se dice que cuando se canta la canción que todos conocemos de es en ese momento en el que entra el profeta sallallahu alaihi wasallam. Como aspecto importante, lo primero que dijo sallallahu alaihi wasallam, recogido por Abdullah ibn Salam, que era: oh gente, propagad el saludo, extended el saludo, dad alimento, estrechad los vínculos familiares, rezad por la noche mientras la gente duerme, y entraréis en el jardín en paz. Y luego vimos también la enorme sabiduría en el escoger dónde se quedaba, cuál iba a ser su lugar de hospedaje y dónde iba a construir su mezquita, como sallallahu alaihi wasallam dejó que fuera su camella, Qaswa o Quswa, la que eligiera el lugar, y ella lo hacía evidentemente inspirada por Allah subhanahu wa ta'ala, y de esa manera evitó cualquier tipo de envidia, de rencilla o de conflicto entre la gente que estaba deseando hospedar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Se quedó en casa de Abu Ayyub al-Ansari.
Y luego hizo dos cosas: la construcción de la mezquita y el hermanamiento fundamental entre los muhajirun y los ansar. Con ese hermanamiento establecía una base de hermandad real, establecía una base sobre la que poder construir lo que a la postre sería el maravilloso edificio del Din del Islam. Esa base eran los sahaba, y esa base, lo que hizo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, fue unirla para que los que venían de un lugar fueran hermanos de los que estaban en otro lugar. Para los que venían sin nada, se quedaran con los que tenían mucho. Para los que eran impacientes, estuvieran con los que eran pacientes, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en esa unión tuvo absolutamente todo presente. Tuvo presente el carácter, tuvo presente las características, tuvo presente la naturaleza de cada uno, porque él sallallahu alaihi wasallam era el que mejor conocía a su gente. Y a pesar de que algunos los conociera de hace muy poco, sabía leer. Era eso, y todos hemos tenido, o algunos hemos tenido maestros que de una mirada son capaces de leerte, de hacerte un chequeo de arriba abajo y conocer tus debilidades, conocer qué es lo que quieres ocultar. El profeta sallallahu alaihi wasallam poseía, por supuesto, que poseía esa cualidad, y entonces en el hermanamiento no se equivocó. Siempre escogió el más adecuado para su nuevo hermano más adecuado. Pues fue justo este el momento en el que lo dejamos. Nos encontramos en Medina al-Munawwara, esa ciudad ahora sí munawwara, ahora sí luminosa, porque ha llegado a ella el mejor de la creación, sallallahu alaihi wasallam. Nos encontramos en el comienzo de la Hijra, en los primeros meses de la Hijra. ¿Cuál era la situación en Medina en ese entonces? La situación en Medina, cuando llega el mensajero sallallahu alaihi wasallam, es una situación en la que están los musulmanes por un lado, están los paganos por otro lado, y luego están los judíos. Hay tres grandes tribus de judíos establecidas en Medina y en los arrabales, en los alrededores de Medina. Está Banu Qurayza, Banu Nadir y Banu Qainuqa. Son tres grandes tribus de judíos establecidas en Medina. Con ellos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam llega a tratados, llega a pactos con todos y cada uno de ellos. Y lo hace el profeta sallallahu alaihi wasallam de una manera muy inteligente. Los judíos que vivían ahí, tanto las tres tribus, sabían que ese hombre que había llegado era el último de los profetas y el último de los mensajeros. Y entonces, de alguna manera, necesitaban llegar a algún pacto con él para poder proteger lo que estaban protegiendo, que eran sus ganancias, que eran sus negocios, que era la gente rica de Medina, eran los judíos, casi todos eran prestamistas, y su forma de actuar era que pedían como aval tierras. Decían, vale, te dejo eso, a cambio te pido como aval este lugar de palmeras, este palmeral. Si no eres capaz de pagarme en el tiempo, te cobro impuestos. Si no eres capaz de pagarme en una prórroga establecida, pues me quedo con el palmeral. Y así era como iban haciéndose cada vez más con los alrededores de Medina al-Munawwara. Tenían intereses políticos en llegar a un acuerdo con el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque se daban cuenta de que el Islam estaba cogiendo mucha fuerza y que no era conveniente tener a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus seguidores como enemigos. Así que un grupo de ellos fue a ver al mensajero de Allah. Un grupo de las tribus, de representantes de las tres grandes tribus de los judíos, fue a ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam para llegar a un acuerdo, para llegar a un pacto. Y algunos de los puntos de ese pacto nos han llegado por diferentes cadenas de transmisión y son realmente maravillosos y son realmente hermosos. Fijaos cómo establece el mensajero sallallahu alaihi wasallam lo que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que es la primera constitución conocida, y de hecho es conocida en la historia como la Constitución de Medina al-Munawwara. Algunos de esos puntos son: los Banu Israel son una comunidad de creyentes. Ellos profesarán su din y los musulmanes profesarán su din.
Los Banu Israel serán responsables de sus gastos. Los musulmanes serán responsables de sus gastos. Si son atacados por un tercero, si cualquiera de los dos grupos es atacado por un tercero, cada uno asistirá al otro, es decir, se asistirán mutuamente. Cada grupo se consultará con el otro. Las relaciones mutuas estarán fundadas sobre la misericordia. Los actos de transgresión, los ataques de uno a otro grupo están totalmente excluidos. La ciudad de Medina permanecerá sagrada, permanecerá inviolable para todos los que se unan y firmen este tratado. Cada grupo contribuirá a la defensa de Medina en caso de un ataque foráneo en su respectiva área. Pues con esto el mensajero sallallahu alaihi wasallam y otros puntos, pero tenemos un tiempo limitado y no podemos extendernos, establecía la que, como hemos dicho, es conocida como la primera constitución de la humanidad, de hecho, o la primera Carta de Derechos Humanos, también se suele llamar así, que es la Constitución de Medina al-Munawwara. Respecto a los judíos hay un punto interesante que me gustaría comentar, una anécdota. Ayer hablamos de Abdullah ibn Salam, ¿no? Abdullah ibn Salam es ese hombre de gran conocimiento de los judíos que cuando llega a Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam va a verle y le ve y dice, sé que su rostro no es el rostro de un mentiroso. Y es cuando menciona esas 4 cosas que hemos mencionado previamente. Pues Abdullah ibn Salam va más tarde a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice, oh Muhammad, atestigo que no hay más Dios que Allah, que tú eres su siervo y mensajero. El mensajero, sallallahu alaihi wasallam, se pone tremendamente contento y Abdullah ibn Salam le hace una petición. Le dice, quiero pedirte algo, quiero hacerte una petición. Dice, claro. Dice, convoca a mi gente, convoca a mi pueblo y pregúntales cuál es la opinión que tienen de mí, qué piensan acerca de mí, pero no les digas nada de que me he hecho musulmán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, de acuerdo, me parece perfecto hacerlo de esta manera. Llegan la convocatoria que ha hecho el mensajero sallallahu alaihi wasallam de los judíos y les pregunta el mensajero de Allah, ¿qué opinión tenéis de Abdullah ibn Salam? ¿Qué podéis decirme de Abdullah ibn Salam? Y dicen, él es el más sabio de entre nuestros sabios. Es un sabio, hijo de un sabio, o un maestro sabio, hijo de nuestro maestro más sabio, y el hombre más distinguido entre nosotros. Y en ese momento aparece Abdullah ibn Salam y dice, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y no pasan ni 2 segundos cuando la reacción fue instantánea. Dijeron, es el más ignorante de nuestros ignorantes, el hijo de un ignorante, es un traidor, es el más deplorable de entre toda nuestra gente. Fue un instante que les hizo cambiar de el más elevado, el más encumbrado, al más bajo. Y esto es parte de cómo son o de cómo eran, cómo siguen siendo en estos grupos. Parecía que se estaba viviendo una situación idílica, ¿vale? Están en Medina, se establece la oración, se establece el adán en esos primeros meses, y no sé si conocéis la historia de cómo se establece el adán, pero es realmente maravillosa. Cómo los musulmanes necesitaban una respuesta, no necesitaban una forma de llamar a la gente a la oración. Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam convoca a algunos de sus compañeros y les dice, bueno, ¿cómo llamamos a la oración? Uno dice, pues usamos un cuerno. Otro dice, pues usamos una campana. Otro dice, pues encendemos un fuego. Y lo van rechazando todo. Hasta que uno de los sahaba llega y dice, oh mensajero Allah, yo he tenido un sueño esta noche. Dicen, ¿cómo ha sido ese sueño? Y dice, he soñado con un hombre vestido completamente de verde que llevaba una campana. Y yo le pedí que me vendiera esa campana. Y me dijo, ¿para qué quieres la campana? Y yo le respondí, la quiero para llamar a la gente a la oración. Y le dije, no, te voy a dar algo mejor que eso. Llámalos con la voz, llámalos diciendo, Allah, Allah, la ilaha illallah. Y le
y le dice el principio del Adán. Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam dice: qué sueño tan bueno y qué idea realmente tan hermosa. Oh Bilal, sube al tejado y llama a la gente a la oración. Y Bilal ibn Rabah, Allah esté complacido con él, sube al tejado de la mezquita o de las casas aledañas a la mezquita y llama a la gente con el primer Adán conocido, con el primer Adán que tiene lugar en la historia. Y se ha transmitido que Omar ibn al-Khattab escucha ese Adán, escucha esa llamada a la oración y va corriendo a la mezquita. Y dice: oh Bilal, oh mensajero de Allah, ¿cómo habéis dado el Adán de esa manera? Nunca antes lo habían dado de esa manera, con esas palabras. Y cuentan lo que ha sucedido. No estábamos discutiéndolo y ha venido uno de los compañeros diciendo que había tenido un sueño y que había visto eso. Y dice a Omar: por Allah, que yo esta noche he tenido también un sueño en el que he escuchado exactamente las mismas palabras y me levanté diciendo: esta tiene que ser la llamada a la oración para la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así fue como realmente fue. Entonces, esos primeros meses son idílicos. Se llama gente a la oración. El mensajero sallallahu alaihi wasallam se ocupa de enseñar a sus compañeros, se ocupa mucho de elevarlos, sobre todo a los muhajirun. Los muhajirun hay que entender de dónde venían, los que venían de Meca. Hay que entender lo que sufrieron. Hay que entender lo que vivieron y cómo les costaba sacar a la luz ese din del Islam. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam en esos primeros meses es cuando les da ese orgullo de que afirmen esa identidad, de que se reafirmen en lo que son. Todos esos hadices que hablan de mi umma es la mejor de las comunidades y todo eso son en esos primeros meses, la mayoría de ellos, en los que el profeta sallallahu alaihi wasallam quiere que sus compañeros, sobre todo los muhajirun, pero también los ansar, se reafirmen en lo que son. Se asiente el imán fuertemente en sus corazones y se sientan orgullosos de pertenecer a la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A eso dedica esos primeros meses en Medina al-Munawwara. Hasta que llega una ley que cambia por completo toda la situación. Es revelada la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: a quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar y verdaderamente Allah tiene poder para ayudarles. Esta ley era la ley en la que se permitía el combate, se permitía el yihad externo, se permitía la lucha. Y realmente los comentaristas dicen era una orden, porque lo que era un permiso para otros, para el mensajero sallallahu alaihi wasallam, en ocasiones se convertía en una orden y esto era parte de ello. Se le estaba diciendo: oh Muhammad, todos los ataques que habéis sufrido los podéis devolver. Todo aquel que os ataque, ya no tenéis que aguantar, ya no tenéis que permanecer pacientes, ya no solo devolver el mismo ataque que os han hecho, ahora podéis pertrechar un ejército y podéis salir a luchar por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y extender el din, extender la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿qué hace el mensajero? Allah era tremendamente inteligente. Lo primero que hace son dos cosas, habiendo recibido ese permiso para luchar. Hay quien podría decir: pues ya está, en cuanto que recibe el permiso, arma ejércitos y va contra los Quraysh. No era esa la manera de actuar del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Hace dos cosas. Lo primero, hace tratados con las tribus que habitaban en las zonas por las que pasaban las rutas comerciales. ¿Vale? Y vamos a ver el porqué, lo interesante de este aspecto. Hace tratados con eso, con todas las tribus por las que solían pasar las caravanas comerciales de los Quraysh. Y, al mismo tiempo, envía sucesivas misiones para cortar esas rutas comerciales. ¿Qué pretende con todo esto? Una guerra económica. Quraysh era riqueza. Lo que les movía era la riqueza. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: somos menos,
no podemos luchar contra ellos, pero sí podemos hacer una cosa, y es atacar sus caravanas. Y por ello hace esos pactos con las tribus por las que pasaban las rutas comerciales, así esas tribus no les iban a atacar a los musulmanes, y va atacando a las caravanas, con pequeñas escaramuzas, a lo mejor envía 20, a lo mejor envía 30, a 10 pequeñas escaramuzas, va minando la confianza de los Quraysh, atacando a las caravanas que solían ir no con demasiado ejército. Tampoco iban desprotegidas, pero a lo mejor una expedición de 20 podía acabar con los guardias de esa caravana. Y así es como, tras 13 años siendo atacado, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, deseando como estaban todos ellos vengarse, así es como empieza el mensajero a hablar. Con una inteligencia como no se ha visto otra igual. No. Lo primero, una guerra económica. Atacar sus grandes anhelos. Atacar por lo que ellos luchan, que es la riqueza, que es lo único que les importa a ellos, son la posición y los bienes materiales. Llegamos al segundo año de la Hijra, que realmente es el primero porque no hay un año cero, y en el mes de Sha'ban se ocurren dos sucesos muy importantes. El primero de ellos es el cambio de la qibla desde Jerusalén hasta la Meca, y el segundo, la obligación de Ramadán. Según la opinión más reconocida entre la gente de conocimiento, Ramadán se hace obligatorio en el segundo año de la Hijra, en el mes de Sha'ban. Y unas semanas después de esa obligatoriedad de Ramadán, ocurre el gran suceso de ese año de la Hijra. ¿Cuál es ese gran suceso? Había una caravana custodiada por unos 40 hombres de los Quraysh. Una caravana que estaba volviendo de la zona del Sham, de la zona de Siria. Tenía que pasar cerca de Medina en su camino de vuelta a Meca. ¿Qué importancia tiene esa caravana? Esa caravana tiene varios aspectos importantes. El primero es que ha sido montada con lo que han robado los Quraysh a los Muhajirun. Cuando la gente de Meca, los musulmanes de Meca, van a la Hijra, dejan sus hogares, dejan sus riquezas, y los Quraysh se lo quedan absolutamente todo. Lo expropian absolutamente todo y se lo quedan. Y con eso montan esa caravana. Una caravana que llevaba grandes riquezas, grandes productos para comerciar en la zona del Sham, y que a la vuelta venía completamente cargada. El mensajero sallallahu alaihi wasallam dice: esa es nuestra caravana. Tenemos que ir a por ella. Y entonces le llegan las noticias al mensajero sallallahu alaihi wasallam de cuál es la ruta que está cogiendo la caravana, y dice: venga, nos vamos. Quien esté listo, nos vamos. No es vamos a ir sola por la caravana, no vamos a hacer ninguna otra cosa. Quien esté preparado, quien tenga sus pertenencias para luchar y pueda hacerlo, que venga conmigo. Y entonces arma un ejército pequeño, relativamente pequeño. Arma un ejército de 314, según la opinión más reconocida, o 317, o 319. Hay quien dice 340, pero lo más reconocido son estos tres: 314, 317 o 319. Con 2 caballos y con 70 camellos. 70 camellos en los que se turnaban. O sea, cada 3 personas compartían un camello. El camello del mensajero sallallahu alaihi wasallam lo compartía él junto con Ali ibn Abi Talib y junto con Murzid ibn Abi Murzid al-Ghainuni, que cuando que los otros dos, Ali y Murzid ibn Abi Murzid, no permitían que el mensajero sallallahu alaihi wasallam fuera andando. No, porque era uno monta en el camello, los otros dos van andando, luego se cambian y luego se cambian. Cuando tocaba el turno el mensajero sallallahu alaihi wasallam de ir andando, no se lo permitían. Pero el mensajero Abba les decía: yo soy fuerte como sois vosotros. Yo tengo 2 piernas como tenéis vosotros, y yo quiero obtener la recompensa que estáis obteniendo vosotros. Avanza entonces ese ejército de 314 de los musulmanes de esa manera. Está dividido en 2
escuadrones o en 2 batallones. El batallón de los Muhajirun, con un estandarte llevado por Ali ibn Abi Talib, y el batallón de los Ansar, cuyo estandarte lo llevaba Sa'ad ibn Mu'adh. Le llegan noticias a Abu Sufyan. Tenían siempre espías y enviaban espías para ver por dónde se movía el enemigo. Le llegan las noticias a Abu Sufyan de que ese ejército va a ir a por su caravana, y rápidamente envía un emisario a Mecca. Ese emisario va corriendo a la Meca. Cuando llega allí comienza a gritar: oh gente de Quraysh, vuestras mercancías que están con Abu Sufyan, la caravana va a ser interceptada por Muhammad y por sus compañeros, no puedo decir lo que pasará, necesitamos vuestra ayuda, sacad todo lo que podáis, acudid prestos al combate, porque si no vais a perderlo todo. Claro. Los clanes de Quraysh, cuando ven que van a perder sus riquezas, rápidamente montan un ejército. Todos los clanes de Quraysh, excepto el clan de los Banu Ali. ¿Cuántos reúnen? 1.300. 1.300 soldados, incluidos 100 jinetes, 600 soldados con cotas de malla, un gran número de camellos, incontables camellos, y salen llenos de orgullo, diciendo: vamos a acabar con ellos. Y como dice Allah subhanahu wa ta'ala, no seáis como esos, haciendo referencia a este ejército de los Quraysh que salió, no seáis como esos que salieron de sus casas con arrogancia y haciendo ostentación ante la gente mientras apartaban del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces tenemos a los musulmanes que están subiendo, que están yendo de Meca hasta la zona de Badr, donde estaba la caravana. La caravana, Abu Sufyan, que era un zorro viejo, dándose cuenta de la situación, bordea el mar, bordea por la costa del mar y lleva a la caravana de vuelta a Mecca sana y salva. Pero el ejército de Mecca ya ha salido. Ya ha salido y le llegan las noticias al ejército de Mecca de que Abu Sufyan ha puesto la caravana a salvo, pero Abu Jahl dice: no volvemos. Juro que iremos a Badr y celebraremos un festejo durante 3 días y 3 noches, en el que sacrificaremos camellos y beberemos vino. Las tribus vecinas nos verán y querrán ser como nosotros. Se darán cuenta de que no tememos a nadie. Tras esto, y dada nuestra grandeza, nadie se atreverá a atacarnos. Seremos el ejército invencible de los Quraysh. Lo cierto es que algunos sí se dan media vuelta y regresan a Mecca. Dicen: nuestro asunto era proteger nuestros bienes están seguros, no tenemos por qué ir contra los musulmanes. Y se vuelven unos 300 o así, y se quedan aproximadamente 1.000. 1.000 a la cabeza de los cuales estaba Abu Jahl. Claro, el mensajero sallallahu alaihi wasallam ve la situación, apresan a unos que habían mandado a por agua y les dicen cuál es la situación, que ahora venía Quraysh con un ejército de 1.000 personas, que Abu Sufyan ya estaba a salvo, y entonces el profeta dice: bueno, nosotros no hemos salido para luchar contra 1.000. ¿Y qué hace? Consulta a sus compañeros. Consulta a sus compañeros: oh gente, oh compañeros míos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se levanta Abu Bakr, se levanta Umar ibn al-Khattab, y los dos hablan diciendo que cumplirían con las órdenes del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que si se decidía luchar, ellos lucharían, que si se decidía volver a Medina, ellos volverían. Se levanta al-Miqdad ibn Aswad y dice: oh mensajero de Allah, avanza. Nosotros estamos contigo en cada instante. Jamás te abandonaremos. No diremos nada parecido a lo que los hijos de Israel dijeron a Musa, que le dijeron: Musa, ve a luchar tú con tu Señor, que nosotros te esperaremos aquí. Nosotros no somos como ellos, oh mensajero de Allah. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas en tu camino. Juramos por Allah que te ha enviado como profeta verdadero, que incluso si nos mandas allá de los mares, a Abisinia, a donde sea, nosotros iremos contigo. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam permanece en silencio. Y vuelve a repetir: aconsejadme,
quiero vuestro consejo. ¿Qué había pasado? Abu Bakr, Umar, al-Miqdad, los tres eran de los Muhajirun, los tres eran de los habitantes de Mecca. Los tres tenían ese fuego de enfrentarse al enemigo por lo que habían sufrido, por todo lo que habían sufrido. Pero no había hablado ni uno solo de los Ansar. Y de hecho, el pacto del juramento del Aqaba del que hablamos hace unos días era: oh mensajero de Allah, nosotros te defenderemos, ¿os acordáis, no? Como defendemos a nuestras riquezas, nuestras familias, dentro de Medina. El pacto no implicaba fuera de Medina. No tenía esa implicación, no era un pacto, no era un juramento de fidelidad en cualquier lugar. Estaba restringido a Medina. Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam dice: aconsejadme, hombres. Y se levanta uno de los Ansar, el Sayyidul Ansar, el mejor de los Ansar. Se levanta Sa'd ibn Mu'adh y dice: oh mensajero de Allah, parece que estás esperando nuestra respuesta. Parece que te refieres a nosotros, la gente de los Ansar. Así es, Sa'd. ¿Qué tenéis vosotros que decirme? Y Sa'd ibn Mu'adh dice: oh mensajero de Allah, nosotros creemos en ti, afirmamos tu veracidad, damos fe de que has traído la verdad y te hemos dado nuestra palabra y nuestro compromiso de oír y obedecer, y lo haremos sea donde sea. Así que ve a donde quieras, que nosotros estamos contigo. Y por Allah, que si nos pidieras que cruzásemos este mar y entrases tú en él, nosotros entraríamos en él contigo. Ni uno solo de nosotros, oh mensajero de Allah, se quedaría atrás. No nos disgusta la idea de enfrentarnos al enemigo. Somos expertos en la guerra. Somos fiables en el combate. Puede que Allah te permita que te mostremos algo, es decir, nuestra valentía, que te cause alegría. Así que guíanos con la bendición de Allah, que nosotros iremos contigo. Estas palabras solo podían ser dichas por alguien como Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh era conocido como Sayyidul Ansar, el señor de los Ansar, el más noble de los Ansar. Sa'd ibn Mu'adh falleció en el 5º año de la Hijra, y hablaremos del suceso que causa su muerte. Pero se ha transmitido que era tan amado por Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ordena que a su entierro acudan 70.000 ángeles. 70.000 ángeles, o 7.000 según la transmisión, acuden al entierro de Sa'd ibn Mu'adh. Y se ha transmitido que Sa'd ibn Mu'adh era un hombre grande, era un hombre fuerte, y que los sahaba que llevaban el cuerpo para enterrarlo una vez ya amortajado, dijeron: era totalmente liviano, no sentíamos ningún peso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: porque no estáis cargando vosotros con el peso. Los ángeles estaban cargando con el cuerpo, con el peso de Sa'd ibn Mu'adh. Y en una ocasión, hablando de él, ya una vez fallecido, dijo: si un solo ser humano estuviese libre del castigo, del tormento de la tumba, ese sería Sa'd ibn Mu'adh, porque el trono tembló el día de su muerte por el estremecimiento de la muerte de Sa'd ibn Mu'adh. El papel de Sa'd ibn Mu'adh fue, subhanallah, y se hizo musulmán con Umayr. Umayr, ¿os acordáis que hablamos ya de Umayr, el primer embajador? Todo, subhanallah, se pone en su sitio y todo va creando ese maravilloso mundo lleno de amor de los sahaba por el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el mensajero ya le queda claro que los sahaba van a ir a luchar y que van a ir tanto los muhajirun como los ansar. Y dice entonces: avanzad y alegraos, pues Allah me ha prometido una de las dos. Hay quien dice que es o la caravana o la batalla, hay quien dice que es o la victoria en la batalla o el
el morir como mártires. Y por Allah, añade el mensajero sallallahu alaihi wasallam, es como si estuviese viendo al enemigo cayendo bajo nuestros pies. Siguen avanzando y llegan a la zona de Badr. Y aquí tiene un lugar un aspecto precioso y maravilloso. El mensajero mira y dice, acamparemos aquí. Aquí acamparemos, aquí montaremos el ejército, aquí lucharemos contra el enemigo. Y uno de los sahaba, imbuido con un enorme respeto y cortesía, dice, oh mensajero de Allah, ¿es inspiración o es tu asunto? ¿Es una orden de Allah o es que tú consideras que lo mejor es esto? Dice, no, es totalmente mi opinión. No he recibido ninguna indicación de Allah de dónde colocarnos ni nada. Y entonces dice, este sahaba que era conocedor del terreno y conocedor de las artes de la guerra, dice entonces, oh mensajero de Allah, es mejor que avancemos, dejemos todos los pozos detrás y así tendremos el agua detrás nuestra y el enemigo no podrá acceder al agua y cubriremos algunos de los pozos y de esta manera tendremos una posición ventajosa. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam dice, qué buena noticia es esa, qué buena recomendación es esa, realmente lo haremos. ¿Qué nos indica esto? Cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, mejor dicho, cómo los compañeros, a pesar de estar ante el mejor de la creación, a pesar de que muchos de ellos no se atrevían siquiera a mirarse la cara, a mirarle a la cara, del respeto que les imponía, no se callaban ante la verdad, no permanecían en silencio por miedo a él, sallallahu alaihi wasallam, cuando veían que un asunto era mejor, cuando veían que un asunto era más correcto, y en eso hay una enorme enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Se establece entonces el ejército en ese lugar en el que ha aconsejado este noble sahaba. Y en esa noche, la noche del 16 de Ramadán, cae una lluvia. Esa lluvia es un incordio para los kufar, para el enemigo, los Quraysh, pero para los creyentes es una muestra de la misericordia enorme de la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, como un mismo suceso es tomado de una manera o es tomado de otra. Esa noche la pasa el mensajero sallallahu alaihi wasallam en vela, dirigiéndose a Allah subhanahu wa ta'ala, diciéndole, oh Señor, si haces que muera en este lugar esta pequeña comunidad, en la tierra no habrá quien te adore después de este día. El día 17 de Ramadán sale el sol y en unos instantes iba a comenzar la batalla más importante de la reciente historia del Islam. En uno de los bandos estaba el mensajero sallallahu alaihi wasallam con sus 300 hombres que no dudaban lo más mínimo en hacer lo que tenían que hacer, imbuidos de imán, de amor, de esperanza y de una confianza tremenda. En el otro lado, 1000 de los Quraysh con de los nobles de los Quraysh, con sus esclavos y con toda la gente que habían conseguido reunir, cuyo único propósito era acabar con el Islam. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam ve ese ejército ante él de los Quraysh, dice, oh Señor, oh Allah, los Quraysh acuden a ti con toda su arrogancia. Te están desafiando a ti, están negando a tu profeta. Te pido que cumplas tu promesa de ayuda y me concedas la victoria, oh Allah. Si lo que quieres es que este grupo de musulmanes fallezca hoy aquí, no habrá quien te vuelva a adorar sobre la faz de la tierra. Están los dos ejércitos frente a frente y el mensajero sallallahu alaihi wasallam pasa una última revista a sus filas. Y está pasando revista, y ve que Sawad ibn Ghaziyya, uno de los sahaba, sobresale de la fila. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam iba con una flecha, con un palo, con una flecha en la mano. Y le da en la barriga para que vuelva a su sitio. No le pincha, evidentemente sin clavarle ni nada, pero le pincha para que vuelva a su sitio. Y este noble sahaba dice,
me has hecho daño, oh mensajero de Allah. Y Allah te ha enviado con la verdad, y te ha enviado con la justicia, y tú eres el más justo entre los justos, así que quiero una represalia. ¿Cuál era la represalia? Lo que él me había hecho, yo se lo devolvía. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam asiente, se descubre el vientre y le dice, aquí estoy, toma tu represalia. Haz lo que tengas que hacer, tienes razón, te he hecho daño, haz, eres libre de hacer lo que tengas que hacer. Y Sawad, sin poder contener las lágrimas, besa el estómago, la barriga del profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice, oh Sawad, pero ¿por qué has hecho esto? Y le dice un mensajero de Allah, ya ves lo que tenemos delante, ya ves a lo que nos vamos a enfrentar. Puede que no sobreviva a esta batalla. Y como este es mi último momento contigo, he deseado que mis labios tocaran tu piel. A punto de entrar en combate, y el único deseo de los sahaba, o de algunos de los sahaba, era este. Su último deseo era que sus labios tocaran la piel, besaran al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como era costumbre, en los combates se solían enfrentar los grandes héroes de los dos batallones. Salen por parte de los Quraysh al-Walid ibn Utba, no, Shayba, Utba y Walid, creo recordar. Salen los tres dos hermanos y un hijo. Salen y piden, ¿quién de vosotros o musulmanes va a enfrentarse a nosotros? Se levantan tres de los Ansar, pero el mensajero sallallahu alaihi wasallam les dice no. No, perdón, no el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Los Quraysh dicen, no tenemos nada contra vosotros. Queremos luchar contra los hijos de Abdul Muttalib. Queremos luchar contra ellos. Y se volvieron hacia los musulmanes gritando, oh Muhammad, envía en contra nuestra a nuestros iguales de entre tu gente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Ali, levántate. Hamza, levántate. Ubaida ibn al-Harith, levántate y acudid a luchar. Y acuden a luchar y los tres vencen cada uno a su enemigo. Ubaida tiene problemas para vencer a su enemigo, pero los otros dos cuando han terminado le ayudan. Ubaida ibn al-Harith fue herido en esa contienda y murió luego en el viaje de regreso a causa de esas heridas. Los dos ejércitos se encuentran, el grupo de los que luchaban por Allah y el de los que lo hacían con arrogancia para mostrar su poder, para mostrar su supremacía. La confianza inquebrantable de los musulmanes les hace mantenerse firmes a pesar de la escasez de armas, la escasez de personas. Los Quraysh, incitados por ese orgullo, estaban totalmente convencidos de que el triunfo sería suyo. Los musulmanes tenían que luchar 1 contra 3. Y entonces empiezan a ceder terreno. Empiezan a ceder cada vez más terreno los musulmanes. Parecía que iban a sufrir una trágica, una dolorosa derrota. Y entonces el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, se vuelve a su Señor y le dice, oh Allah, dame la ayuda que me has prometido. Oh Allah, dame la ayuda que me has prometido. Oh Allah, dame la ayuda que me has prometido. ¿Y cuál era esa ayuda que le había prometido a Allah subhanahu wa ta'ala? Dice en su libro, hablando de esto, cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor y os respondió que os reforzaría con 1000 ángeles en turnos sucesivos. Y recibieron la orden, Jibril, Mikail, Israfil, y cada uno de ellos, dirigiendo a 1000 ángeles, ocuparon sus lugares a la derecha y a la izquierda del profeta sallallahu alaihi wasallam y entraron en el combate. Y al verlo, el mensajero sallallahu alaihi wasallam con una enorme sonrisa se dirige a Abu Bakr y le dice, oh Abu Bakr, grandes noticias, la ayuda de Allah ha llegado, la ayuda de Allah ha llegado, ahí está Jibril, está armado, sujeta las riendas de su caballo y espera órdenes en las dunas para atacar.
son muchas las transmisiones fidedignas que hablan de ese encuentro de los ángeles o de ese ejército de los ángeles que van a luchar, como por ejemplo Sahl, Allah esté nacido con él, que dijo: durante la batalla de Badr veíamos que cuando dirigíamos nuestras espadas contra las cabezas de los enemigos, éstas se separaban de sus cuerpos y caían al suelo antes de que nuestras espadas las tocaran. En ese momento como de ánimo, o de resurgir del ánimo, cuando parecía que todo estaba perdido, el profeta sallallahu alaihi wasallam sale al encuentro de la gente y les dice: oh amados míos, oh compañeros míos, por Allah en cuya mano está el alma de Muhammad, a todo hombre que muera hoy luchando contra ellos, con coraje, decidido, avanzando y sin retroceder, Allah le prometerá el paraíso. Y cuando escucha esto, Umair era un chico de unos 15, 16 años, está dándose un respiro de la batalla, tomándose un puñado de dátiles, y mira los dátiles con desprecio y los arroja al suelo y dice: malditos dátiles, me estáis manteniendo, sois los que me estáis impidiendo entrar al jardín. Y se precipitó al lugar donde el combate era más duro y encarnizado, luchando, dando barrio, luchando, pronunciando un poema en el que decía: en el servicio de Allah no llevas comida, en el servicio de Allah solo llevas taqwa y buenas acciones. Si te has mantenido firme, no has de temer como deberían temer otros, porque nosotros tenemos la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dio la victoria a los musulmanes. Allah le dio la victoria a los musulmanes en esta batalla como muestra de su imán, como muestra de su total confianza en él. Y aunque parezca una guerra trágica y únicamente en el bando de los musulmanes fallecieron 14 y en el bando de los Quraysh fallecieron únicamente 70. Pero entre esos 70 estaban los grandes jefes de los Quraysh y entre ellos el gran enemigo del Islam, Abu Jahl. Se dice que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam los enterró a todos esos líderes de los Quraysh y a todos los que habían fallecido de los Quraysh en una fosa común, se quedó quieto unos momentos y luego dijo: oh gente de la fosa, fuisteis unos paisanos malvados con vuestro profeta. Me tachasteis de mentiroso cuando otra gente creyó en mí. Me expulsasteis cuando otra gente me acogió. Luchasteis contra mí cuando otra gente luchó a mi lado. ¿Habéis hallado cierto lo que vuestro Señor os prometió? Porque yo sí he hallado cierto lo que mi Señor me prometió. Y de esta manera el mensajero sallallahu alaihi wasallam se despedía de aquellos que tanto daño le habían hecho a él personalmente y a todos sus compañeros. Vuelven a Medina los musulmanes y Zayd ibn Haritha y Abdullah ibn Rawaha son los encargados de llevar las noticias de la victoria de los musulmanes a Medina. Esperan también todos los musulmanes con algarabía y con felicidad la llegada del ejército. Llega el ejército y el ejército había hecho prisioneros. ¿Qué se hace con los prisioneros? Bueno, antes de qué se hace con los prisioneros, qué maravilla. ¿Qué dicen los prisioneros del trato que recibieron por parte de los musulmanes? Dice uno de ellos: estaba prisionero en la casa de un musulmán de Medina. Me trataban excelentemente bien. Me daban el pan recién horneado que solían hacer por la mañana y por la noche, con lo cual a ellos solo les quedaban los dátiles. Fijaos, le daban lo mejor a los prisioneros. Lo mejor que tenían se lo daban a los prisioneros. Y cada vez que alguien conseguía un trozo de pan o alguna comida buena, me la daba a mí inmediatamente. Yo era un prisionero y me sentía avergonzado. Devolvía el pan a quien me lo había dado, pero éste me lo devolvía de nuevo. Y otro de los prisioneros, se llamaba Yazid, contaba lo siguiente, dice: cuando los musulmanes regresaban a Medina desde Badr, hicieron que nosotros, los prisioneros de los Quraysh, los que habíamos estado luchando contra ellos para tratar de acabar con sus vidas,
montáramos los animales, mientras que ellos iban andando a pie a nuestro lado. ¿Cuántas veces tenemos la imagen de que los prisioneros de guerra van arrastrados, mientras nosotros no? Fijaos cómo eran la comunidad de los sahaba del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué se hacía con los compañeros ahora? Con los prisioneros, perdón. Tenemos dos opiniones encontradas, dos caracteres encontrados, dos hombres inigualables encontrados. Tenemos a Abu Bakr y tenemos a Umar. Tenemos a Umar, que dice, mensajero de Allah, estos hombres son los líderes de los incrédulos. Si los ejecutas y acabas con ellos, Allah hará que el Islam sea victorioso. Umar estaba pensando en todo el sufrimiento que habían sufrido a causa de ellos. No era una venganza personal, lo hacía por el bien del Islam, por el bien de los musulmanes. Pedía que era de la justicia, Sayyidina Umar tenía un tremendo sentido de la justicia, que era parte de la justicia acabar con sus vidas. Pero luego está Abu Bakr. Y de hecho los prisioneros van a ver a Abu Bakr siempre. No quieren que sea Umar quien hable en su favor. No quieren que sea Umar quien decide. Quieren que sea Abu Bakr. Abu Bakr habla del perdón, habla de la misericordia, habla de dar una segunda oportunidad a esos hombres, habla de que si se les muestra la misericordia de Allah es posible que eso abra su corazón al din de Allah subhanahu wa ta'ala, habla de los lazos de parentesco que había entre muchos de los prisioneros y los musulmanes, y habla también de un aspecto muy importante. Los musulmanes eran una nueva nación, incipiente y creciente, necesitaban riqueza. No tenían prácticamente nada. Habían venido los muhajirun abandonándolo todo, y en Medina no había tanta riqueza, se podía pedir un rescate abultado por todos ellos. Y haciendo esa comparación, ¿no?, de Abu Bakr y de Umar, hay una transmisión preciosa en la que se habla que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que Abu Bakr era como el ángel Mikail, el ángel que desciende con la misericordia, que desciende con el perdón, que desciende con la lluvia, que es el ángel de la naturaleza. Dijo que también era como el profeta Ibrahim, que pedía perdón por su gente, que no profería queja alguna, incluso cuando lo arrojaban al fuego. Y de Umar, Sayyidina Umar decía que era como el ángel Jibril, que desciende con la ira de Allah, que desciende con el castigo del fuego. Dijo que también era como el profeta Nuh, alayhi salam, que pidió a Allah que no dejara, Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kathirina dayyara, o Señor, no dejes sobre la faz de la tierra ninguna casa de los incrédulos, o que era como Musa, alayhi salam, que pidió la destrucción de todas las riquezas de Faraón. Y estos dos caracteres son los dos personajes más encumbrados tras el mensajero sallallahu alaihi wasallam de la historia del Islam, y no es uno mejor que otro. Eran diferentes y en esa diferencia estaba su riqueza, porque luego se compenetraban a la perfección y Omar no permitía que en su presencia se hablara bien de él, encumbrándolo por encima de Abu Bakr. Y Abu Bakr no permitía que nadie denigrara a Sayyidina Umar. Eran dos héroes, cada uno con su carácter y cada uno con su personalidad. Finalmente el mensajero sallallahu alaihi wasallam optó por la opinión de Abu Bakr, de mejor pedir un rescate por ellos. Los que sabían leer tenían que su rescate era enseñar a leer y a escribir a algunos de los niños de los ansar, algunos de los niños de los musulmanes. Luego es revelada la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: no es propio de un profeta tomar prisioneros antes de haber combatido con insistencia en la tierra. Queréis los bienes de este mundo, pero Allah quiere la última vida y Allah es poderoso y sabio. ¿Qué indica esta ley? Que la verdad o lo más correcto era la opinión de Sayyidina Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él. Y para terminar, para no quedarnos con guerra y con rescate y con prisioneros y todo eso, en ese año, segundo año de la Hijra, tiene lugar un suceso precioso. Un matrimonio. El matrimonio de Ali ibn Abi Talib y de Fátima bint Muhammad. Estaban un día en la mezquita, estaba Abu Bakr, estaba Umar, Sa'd ibn Mu'adh, ese Sayyid de los Ansar, y estaban hablando
Y dicen, es que todos, o la gran mayoría, ha intentado o ha pedido la mano de Fátima, pero Ali no lo ha hecho. Y todos los que la han pedido, nadie ha sido aceptado. Y Abu Bakr dijo, yo es que creo que este matrimonio el mensajero sallallahu alaihi wasallam lo está reservando para Ali. Vamos a visitarlo a hablar del tema. Si presenta alguna excusa, podemos ayudarle. Y entonces Sa'd bin Mu'adh se levanta y dice, sí, Abu Bakr, pero vamos contigo, que tú eres demasiado bueno y te dará una excusa para no hacerlo y tú te contentarás con ello. Tenemos que ir a presionarle un poco, de que ya de una vez va siendo hora de que vaya a pedir el matrimonio a Fátima. Van los tres de la mezquita y van a ver a Ali. Ali había salido y estaba regando un palmeral de uno de los habitantes de los Ansar. Cuando los vio, le saludan y le dice a Abu Bakr, oh Ali, ¿qué pasa contigo? Cada vez que se presenta una acción de bien, siempre te adelantas. A ojos del mensajero sallallahu alaihi wasallam, gozas de un grado y una estima y un amor como nadie ha tenido jamás. Todo el mundo ha pedido la mano de Fátima, pero nadie ha sido aceptado. ¿Por qué no lo intentas tú? ¿A qué estás esperando tú, oh Ali? Cuando Ali oye estas palabras, sus ojos se llenan de lágrimas. Dice, oh Abu Bakr, tus palabras me entristecen sobremanera. No hay nadie, excepto yo, que quiera de verdad a Fátima. No obstante, no puedo. Mi pobreza es un obstáculo en este asunto. Y Abu Bakr le dice, oh Ali, ¿qué es la riqueza, ojos de Allah? ¿Qué importancia le da la riqueza? A la riqueza al mensajero, sallallahu alaihi wasallam. La pobreza nunca puede ser un obstáculo. Ve y pide su mano en matrimonio. Y Ali lo narra, una transmisión preciosa. Dice, apocado y tímido y vergonzoso, me presenté ante el mensajero sallallahu alaihi wasallam, que estaba serio y majestuoso. Me senté ante él, pero no pude hablar, ¿no? Es como el que va a su futuro suegro a pedirle la mano de su hija, pero es que él iba a pedírsela al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Me senté ante él, pero no pude hablar. Y entonces el mensajero me dijo, ¿para qué has venido, Ali? ¿Necesitas algo? Dice Ali, yo seguí callado. No me atrevía ni a levantar la mirada. Y me dijo, quizás hayas venido para pedirme la mano de Fátima. Y yo lo único que pude decir fue asentir con la cabeza y con un hilo de voz, decir, sí, he venido para eso, mensajero de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam había hecho que Fátima estuviera detrás de la cortina escuchando todo lo que estaba sucediendo. Y el mensajero, y dice Ali, y me dijo, ¿qué tienes para darle a Fátima como dote? Le dice, oh mensajero de Allah, no tengo nada. Y le dijo, ¿y qué me dices de esa cota de malla de Futami que pedí una vez? ¿Qué ha pasado con ella? Todavía la tengo. Dice, véndela y esa será tu dote. Y de esta manera, Ali ibn Abi Talib y Fátima, y luego hay maravillosas historias que hablan de cómo todo las mujeres de las casas del profeta sallallahu alaihi wasallam preparan todo el ajuar y todo, porque era el matrimonio por excelencia que todos esperaban. Ali, el amado por todos, y Fátima, la que todos tenían en gran estima, y esto tiene lugar 5 meses después de la hijra, y la boda, este contrato tiene 5 meses después de la hijra, y la boda tiene lugar después de la batalla de Badr. Y con esto, inshallah, lo dejamos y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita llenar nuestros corazones de amor por el mensajero de Allah y por sus compañeros, y que nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de su trono, con todos aquellos que fallecieron el día de Badr, con todos aquellos que fueron testigos del día de Badr, disfrutemos con Sayyidina Ali y con Fátima en el jardín, y con tu profeta en el lugar más elevado bajo la sombra de tu trono. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum y hasta el domingo, inshallah.